¿Y sabes cuándo empieza a romperse un hombre de verdad? No es en el instante dramático en que la mujer que ama le dice que ya no quiere estar con él, ni siquiera cuando la ve partir con otro que no conoce su historia, su entrega, ni sus cicatrices. No, el verdadero colapso no llega con una despedida directa, sino mucho antes, llega cuando, sin previo aviso, él comienza a borrarse poco a poco en la vida de esa mujer a la que le entregó su tiempo, su alma, sus mejores días, sus más nobles intenciones, su fuerza y su ternura, y aún así se encuentra desapareciendo de su mundo como si nunca hubiera sido parte de él, como si todo lo que construyó con amor pudiera ser desmantelado en silencio, sin explicaciones, sin lágrimas, sin duelo. Porque nadie te prepara para ese tipo de abandono que no hace ruido pero duele más que un grito, ese abandono que no llega de golpe, sino que se escurre día a día entre mensajes ignorados, entre miradas vacías, entre caricias que ya no se dan, entre conversaciones que se enfrían sin razón aparente, hasta que un día él, ese hombre que tanto dio, se da cuenta de que está solo, aunque ella todavía esté ahí. Y entonces aparece la verdad más cruda, que uno puede dar el amor más limpio, el más transparente, el más sincero que tiene, puede ofrecer lealtad sin condiciones, paciencia sin fecha de vencimiento, y aún así no ser suficiente para alguien que ya decidió dejar de ver, dejar de sentir, dejar de quedarse. Y ese vacío que deja la indiferencia es más profundo que cualquier ruptura oficial, porque no tiene forma, no tiene cierre, no tiene final, solo una larga continuidad de silencios, de decepciones pequeñas, de ausencias emocionales que nadie reconoce, pero que matan. Y claro, como hombre, te lo tragas todo. Porque creciste con la idea, tan equivocada como destructiva, de que los hombres de verdad no sienten, o si sienten, no deben mostrarlo, que llorar es debilidad, que hablar de dolor es rendirse, que quebrarse es fallar, así que sigues, y sigues, y sigues, como si nada pasara, como si el nudo en la garganta fuera normal, como si la sonrisa falsa fuera parte del uniforme, como si el insomnio y el nudo en el pecho no eran señales de alarma sino parte del precio por haber amado bien. Y sí, lloras. Claro que lloras. Pero lo haces de madrugada, cuando nadie te escucha. Lo haces en silencio, cuando el mundo duerme y tú sostienes el peso de una decepción que nadie ve. Lloras por dentro mientras trabajas, mientras saludas, mientras cumples, mientras finges estar bien, porque la vida sigue, pero tú, por dentro, hace rato que te estás desmoronando. Y lo más contradictorio, lo más cruel incluso, es que en medio de ese dolor silencioso que empieza a desgarrarte por dentro sin dejar marcas visibles en tu cuerpo, tú sigues inventando excusas para justificar su frialdad, como si amar demasiado también te hubiera robado la capacidad de aceptar que alguien puede dejar de sentir por ti sin ninguna lógica aparente, sin ninguna razón clara, sin siquiera tener la decencia de explicarlo con honestidad. Te convences a ti mismo de que seguramente está pasando por algo, de que tal vez ha tenido una semana difícil, de que quizás tú dijiste algo sin darte cuenta que la alejó, y entonces te pones una vez más la culpa sobre los hombros, como si además de estar herido, también tuvieras que cargar con la responsabilidad emocional de salvar una relación que, en el fondo, ya estás sintiendo que ella dejó morir hace rato, aunque tú te niegues a aceptarlo. Y es ahí, justo en esa parte del infierno emocional donde el amor se transforma en angustia y la esperanza en negación, cuando comienza a aparecer esa voz interior que no sabe si escuchar o enterrar, esa voz que te susurra que estás luchando solo, que el vínculo que tanto te importa ya solo se sostiene por el esfuerzo que tú estás haciendo, mientras ella cada vez da menos, mientras tú cada vez te agotas más, mientras la relación deja de crecer de ser un espacio juntos y se convierte en una cuerda que te estás tragando tú solo, con los dientes apretados y el alma en carne viva. Y entonces, desde ese lugar de ceguera emocional en el que uno ama con desesperación, empiezas a hacer algo aún más peligroso, a competir contigo mismo, con versiones pasadas tuyas que eran más atentas, más divertidas, más disponibles, creyendo que tal vez si haces más, si das más, si te vuelves todavía más paciente, más comprensivo, más detallista, entonces ella volverá a mirarte como antes, como si fueras el mismo hombre del que alguna vez se enamoró. Pero la verdad más desgarradora, y lo sabes, aunque no quieras admitirlo, es que no importa cuánto te esfuerces, porque ya no depende de ti, porque algo cambió en ella, porque algo se apagó, porque a veces el amor se va sin escándalos, sin traiciones, sin explicaciones, simplemente se apaga, y uno se queda ahí, apagado también, tratando de encender lo que ya no tiene fuego. Y lo peor es que tú sigues amando. Sigues esperando un mensaje que ya no llega,
una mirada que ya no te busca, un gesto que ya no aparece, una caricia que se ha vuelto esporádica y sin alma, y lo haces mientras todos a tu alrededor creen que estás bien, que eres fuerte, que nada te afecta, porque esa es la imagen que aprendiste a mostrar, porque desde pequeño te enseñaron que los hombres no lloran, que los hombres no sienten, que los hombres deben soportar en silencio, que la tristeza no se dice, que el dolor no se muestra, que el abandono no se confiesa. Y claro que lloras. Pero no con lágrimas, no de la manera que el mundo reconoce como válida, sino de esa forma silenciosa y brutal que tienen los hombres rotos de sangrar por dentro sin hacer ruido, mientras cumplen con todo lo que deben cumplir, mientras siguen trabajando, mientras siguen pagando cuentas, cuidando a su familia, llamando a sus padres, sonriendo en reuniones, respondiendo mensajes como si nada pasara, cuando en realidad, por dentro, todo se está viniendo abajo. Y el mundo no lo nota. Nadie lo nota. Porque aprendiste a disimular tan bien, que ya ni tú sabes cómo se ve tu verdadero rostro cuando no tienes que fingir que estás bien. Y quizás tú, que estás escuchando esto, sabes exactamente de lo que estoy hablando. Tal vez no puedas decirlo en voz alta, tal vez nunca se lo dijiste a nadie, pero ahora mismo hay una parte de ti que por fin siente que alguien puso en palabras eso que llevas años tragándote en silencio. Y si es así, si en algún rincón de este mensaje encontraste un pedazo de tu historia, aunque sea mínimo, aunque sea una línea, una frase, un suspiro, entonces ya no estás solo. Ahora te pido algo, no por mí, sino por ti. Escribe en los comentarios esta frase. Estoy listo para reconstruirme. Que esa sea tu señal. Tu forma de dejar constancia de que algo dentro de ti despertó. Y tal vez, sin saberlo, le des fuerza a otro hombre que también necesita leerlo. Si este mensaje tocó algo en tu alma, compártelo con alguien que también esté sintiendo este dolor. Alguien que merezca escucharse en estas palabras. Dale like si sientes que esto no es solo un vídeo, sino una herida que por fin comenzó a cerrarse. Suscríbete si quieres seguir explorando este viaje de sanación, verdad y fortaleza desde lo más profundo. Porque aquí hablamos de lo que los demás callan. Y porque tú, también mereces ser escuchado. Y si algo de esto te tocó, si dentro de ti algo se movió, entonces déjame contarte una historia. La de Matías, aunque, sinceramente, podría llamarse de cualquier otra forma, porque lo que importa no es el nombre, sino lo que representa. A ese tipo de hombre que no tiene un discurso perfecto ni un físico de revista, pero que tiene algo que ya casi no se encuentra, un corazón que ama sin reservas, sin juegos, sin máscaras, sin dobles intenciones. Uno de esos hombres que todavía creen en el amor como una promesa sagrada y no como un simple pasatiempo emocional que uno utiliza mientras algo mejor aparece. Matías conoció a Laura en un momento en el que ella apenas estaba recogiendo los pedazos rotos de una historia anterior, una historia donde fue herida, utilizada y descartada por alguien que jamás la valoró como ella merecía, y fue justo ahí donde Matías, sin buscarlo, sin planearlo, sin tener que esforzarse por parecer algo que no era, se convirtió en su refugio emocional, en ese lugar donde ella encontró calma, contención, palabras dulces sin veneno y abrazos que no pedían nada a cambio, más que el simple hecho de quedarse. Durante semanas, quizás meses, Matías la miraba como se mira algo que uno sabe que puede romperse si no se cuida con delicadeza, le escribía mensajes a deshora solo para hacerle saber que pensaba en ella, le dejaba audios largos donde le contaba cosas de su día solo para que no se sintiera sola, le cocinaba sin que ella se lo pidiera, la escuchaba llorar por otro mientras en silencio sentía que cada lágrima que salía de ella se iban hundiendo en su pecho como si eran propias, porque sí, veces uno ama así, con tanta fuerza que incluso el dolor ajeno se vuelve propio. Y cuando ella sonreía, él sentía que el mundo se alineaba. Y cuando ella se enojaba, él buscaba entenderla antes de reaccionar. Y cuando ella decía tener miedo de volver a confiar, él se prometía ser la excepción a la regla, aunque eso significara esperar, aunque eso significara contenerse, aunque eso significara entregarse poco a poco, sin presión, solo para que ella pudiera sanar. Pero lo que Matías no sabía, y lo que tantos hombres buenos aprenden de la forma más brutal, es que cuando una persona no ha sanado de verdad, cuando solo ha maquillado sus heridas y no las ha enfrentado, muchas veces termina destruyendo justamente a quien vino a reconstruirla. Y así fue. Porque un día, sin un motivo claro, sin una conversación honesta, sin una lágrima siquiera, Laura simplemente empezó a desaparecer. Primero dejó de responder con entusiasmo.
Después empezó a cancelar citas. Y más tarde comenzó a hablarle con frialdad, como si todo lo que alguna vez la había emocionado de él ahora le resultara un peso. Hasta que un día, sin mirar atrás, le dijo que no sentía lo mismo, que no sabía por qué, pero que su corazón se había apagado. Y Matías, que había sido paciente, constante, firme, fiel, no supo qué hacer con eso. No gritó. No discutió. No reclamó. Solo se quedó en silencio, mirando cómo se alejaba, con los ojos llenos de todas las palabras que no se atrevió a decir, porque incluso en ese momento, incluso con el alma rota, él todavía estaba pensando en no hacerla sentir culpable. Y lo más doloroso de todo no fue que ella se fuera. Fue darse cuenta de que, para ella, todo lo que él había hecho ya no tenía peso. Fue sentir que todo el amor, todos los gestos, todas las veces que él estuvo, no habían sido suficientes para quedarse grabados en su memoria como algo digno de recordar. ¿Y tú que estás escuchando esto, dime? ¿Nunca te ha pasado que te esforzaste tanto por alguien que parecía valorarlo, solo para ver cómo terminaban eligiendo a alguien que no dio ni la mitad? ¿Nunca fuiste tú el que aguantó todo y aún así quedó como el culpable de un final que no causó daño? No lo respondas en voz alta. No hace falta que lo escribas si no quieres. Pero si ahora mismo te estás quedando callado mientras todo esto resuena dentro de ti como un eco insoportable, entonces ya sabes lo que sentía Matías. Y tal vez, solo tal vez, hay alguien leyendo los comentarios que siente exactamente lo mismo. Y lo que le pasó a Matías, eso de darlo todo y aún así ser dejado como si su amor no hubiera significado nada, no fue un castigo del destino, ni una mala suerte que solo le toca a algunos, ni una casualidad dolorosa que vino a destruir su fe en el amor, sino más bien la consecuencia inevitable de una verdad que pocos se atreven a mirar de frente. Que cuando dos personas no están emocionalmente en el mismo punto de conciencia afectiva, uno siempre terminará dando más de lo que el otro es capaz de recibir, y eso no tiene nada que ver con ser demasiado bueno, sino con haber depositado todo el peso del vínculo en un corazón que todavía no sabía sostener ni el suyo. Porque lo cierto es que hay personas, y esto está más que comprobado por la psicología clínica y el estudio de los estilos de apego, que no saben recibir amor sano sin sabotearlo, sin desconfiar, sin interpretarlo como amenaza o aburrimiento, porque fueron criadas, moldeadas o marcadas por vínculos donde el afecto siempre venía mezclado con miedo, donde el cariño era intermitente y donde el amor era sinónimo de lucha, no de paz. La doctora Mary Ainsworth, en su trabajo sobre los estilos de apego, definió lo que conocemos como apego evitativo, un patrón emocional que se forma en la infancia y que hace que muchas personas, cuando sienten que alguien se les acerca demasiado con amor real, comienzan a huir, a cerrarse, a crear distancia, no porque no les importe, sino porque su sistema emocional interpreta la cercanía como riesgo y la intimidad como pérdida de control. Y eso fue exactamente lo que le pasó a Laura. Cuando Matías le ofreció amor sin condiciones, ternura sin juicios y entrega sin drama, su cerebro, acostumbrado al desorden afectivo y al dolor como única prueba válida de amor, no supo procesarlo, no supo sostenerlo, no supo disfrutarlo, y por eso, lo soltó. No porque Matías fuera insuficiente, no porque hiciera algo mal, no porque no fuera hombre, sino porque ella todavía no estaba emocionalmente disponible para un amor así. Y aquí está el punto que duele pero también libera. Muchas veces, cuando tú te entregas con todo y aún así no eres correspondido, no es que diste mal, es que diste demasiado para una persona que aún estaba en la etapa de sobrevivir, no de amar. Y esto se repite una y otra vez, especialmente en hombres como tú. Hombres que no gritan, pero sostienen. Hombres que no manipulan, pero escuchan. Hombres que no juegan con emociones, pero se entregan por completo con la esperanza de que esta vez sí los vean por lo que realmente son. Y eso es lo más cruel que puede pasarte, comenzar a cuestionarte a ti mismo por algo que no dependía de ti. Empezar a pensar que tal vez deberías haberte mostrado menos disponible, menos transparente, menos honesto, como si el problema hubiera sido tu luz y no la ceguera del otro. Y aquí es donde miles de hombres pierden su esencia. Porque en el intento de ser elegidos, empiezan a dejar de ser ellos mismos. Se disfrazan. Se enfrían. Se muestran indiferentes. Hasta que un día se miran al espejo y ya no se reconocen. Empiezan a medir cada gesto, cada palabra, cada emoción. Se ponen una coraza. Una que no brilla, que no protege, pero que los oculta. Y dejan de amar con libertad. Dejan de entregarse por completo. Y lo hacen por miedo.
porque temen salir nuevamente lastimados. Y lo más duro de todo esto es que no siempre el dolor llega disfrazado de tristeza. A veces, el dolor llega con forma de traición, con forma de frialdad calculada, con forma de manipulación silenciosa. Por haber entregado todo, incluso económicamente y emocionalmente, básicamente solo para darte cuenta de que ella nunca estuvo por ti, sino por lo que podías ofrecerle. Y si eso también te ha pasado, entonces déjame contarte otra historia. Una más cruda, una más directa, una más injusta, pero tristemente real. Un hombre que entregó todo lo que tenía para construir algo duradero y fue descartado sin misericordia en cuanto dejó de ser conveniente. Andrés, aunque su historia podría llevar cualquier nombre, cualquier rostro, cualquier voz, porque no hay una sola cara para este tipo de dolor. Hay miles, hay millones de hombres que lo han vivido en silencio, con los dientes apretados, con el alma hecha trizas y con la misma pregunta ardiendo en el pecho. ¿Por qué, si lo di todo, me dejó como si no hubiera sido nada? Andrés no tenía una historia de abandono, ni de carencias emocionales, ni de heridas mal cerradas. Era de esos hombres que crecieron con la idea de que el amor verdadero se construye con esfuerzo, con sacrificio, con entrega, con responsabilidad, y cuando conoció a Clara, no pensó en seducirla ni en impresionarla, pensó en cuidarla, en ser el tipo de hombre que no promete, pero cumple, que no habla de futuro, pero lo construye en el presente. Ella, al principio, parecía valorar eso. Le decía que se sentía segura con él, que por fin había encontrado un hombre estable, que estaba cansada de juegos y de relaciones vacías, y Andrés, que venía de una vida ordenada y con una carrera sólida, no dudó en abrirle su mundo, su espacio, sus cuentas, su tiempo, su energía, su todo. En menos de un año ya vivían juntos. Él pagaba la renta, las cuentas, los seguros, los regalos, los viajes, y no porque ella se lo pidiera abiertamente, sino porque él creía, con toda la inocencia del amor honesto, que cuando alguien te importa, no te pesa dar, no te duele compartir, no te molesta asumir responsabilidades si ves que la otra persona también está emocionalmente comprometida. Pero con el tiempo, Andrés empezó a notar que las palabras de cariño se repetían, pero las acciones no las acompañaban. Que ella recibía cada gesto suyo como si fuera parte de su obligación, no como un acto de amor. Que cada vez que él intentaba hablar de algo profundo, ella respondía con evasivas. Que si alguna vez él tuvo un mal día, no encontró un abrazo, sino un no me cargues con tus cosas. Y aún así, continuaba allí. Porque así aman los hombres buenos. Primero se culpan, después justifican, luego aguantan y por último, se rompen. Hasta que un día, Andrés perdió su trabajo. No por incompetencia, no por negligencia, sino por una reestructuración interna de la empresa. Él pensó que no pasaría nada, que ella estaría a su lado, que juntos podrían reorganizarse, que el amor que habían construido hasta ese momento era lo suficientemente fuerte como para sostenerlos incluso sin los lujos, sin las salidas, sin las cosas materiales a las que ella estaba acostumbrada. Pero conforme pasaron los días, Clara empezó a cambiar su tono. Primero con pequeñas frases como esto ya no es lo que era, luego con críticas disfrazadas de preocupación. Tú antes tenías más ambición, más impulso, y más tarde, con el silencio. Con ese silencio que ya no te incluye, que ya no te pregunta cómo estás, que ya no te toca, que ya no se preocupa por ti. Y fue en una tarde sin motivo, sin aviso, sin respeto, cuando le dijo lo que ningún hombre que dio todo espera escuchar. No sé si esto me hace feliz. No quiero cargar con tus problemas. Ya no siento lo mismo. Y Andrés. Solo bajó la mirada y sintió como una parte de él se partía en pedazos, no porque ella se fuera, sino porque en ese instante entendió que nunca lo amó a él, solo amó su estabilidad, su comodidad, su solvencia, su presencia útil, y que, en cuanto él dejó de ser rentable, dejó también de ser amado. Y tú, que estás escuchando esto, tú que tal vez también lo diste todo y aún así fuiste dejado cuando más necesitabas que alguien te dijera tranquilo, estoy contigo. Tú que cargaste con las cuentas, con el techo, con los regalos, con los viajes, con las responsabilidades, con el cansancio, con todo lo que eras capaz de sostener. ¿Nunca te preguntaste por qué? Después de tanto, ¿fuiste tratado como si fueras prescindible? No hace falta que lo digas. No hace falta que lo explique. Pero si algo dentro de ti, aunque sea un suspiro contenido, se identificó con esta historia, entonces ya no estás tan solo como creías.
Lo que le pasó a Andrés no fue un accidente emocional, no fue una excepción trágica, no fue simplemente mala suerte en el amor. Lo que le pasó es algo que miles de hombres buenos han vivido sin comprenderlo del todo, sin tener las herramientas para descifrarlo, sin el lenguaje emocional para nombrarlo, y por eso duele tanto, porque no solo te rompe el corazón, te rompe la lógica, la confianza, la idea misma de lo que creías que era el amor. Porque desde pequeños, a muchos hombres se les educa con la creencia de que para ser valorados deben ser útiles, que su amor no es suficiente si no viene acompañado de resultados, de estabilidad, de fuerza, de sacrificio constante, de una entrega total que no solo cubre las necesidades emocionales, sino también las prácticas, las económicas, las físicas, las sociales. Y así crecen, aprendiendo a cuidar, a proveer, a estar, a sostener, pero muy pocas veces se les enseña a distinguir cuando están siendo amados por lo que son y cuando simplemente están siendo utilizados por lo que ofrecen. Y es ahí donde empieza la trampa. Porque cuando un hombre como Andrés, que fue educado para servir, para proteger, para cargar con todo sin quejarse, encuentra a una mujer que aparentemente lo valora, lo cuida, lo mira con admiración, lo incluye en sus planes, lo llama su roca o su compañero de vida, él no sospecha, él no pone límites. Él no evalúa si ese amor es recíproco o simplemente conveniente. Él da, sin medir, sin pedir, sin detenerse a pensar si está recibiendo lo mismo a cambio, porque su programación interna le dice que el amor se construye con esfuerzo, y que si se esfuerza lo suficiente, será amado de vuelta. Pero la realidad emocional y psicológica es que hay personas que no aman desde el alma, sino desde la necesidad, personas que no buscan compartir el camino, sino que buscan quien cargue con su peso, personas que no diferencian amor de interés y que, por mucho que hablen de vínculos reales, solo permanecen mientras estén recibiendo beneficios que las mantengan cómodas, tranquilas, resueltas, aunque no involucradas de verdad. Y a eso, en psicología, se le llama vínculo transaccional disfrazado de relación afectiva, una conexión donde el amor se basa no en la conexión emocional genuina, sino en un sistema tácito de intercambio, en el cual uno da lo que el otro quiere, y a cambio, obtiene compañía, seguridad, sexo, estatus o cualquier otra forma de ganancia emocional o material. El problema no es el intercambio. El problema es que uno de los dos no sabe que eso es lo que está sucediendo. Andrés no lo sabía. Y por eso le dolió tanto. Porque él no firmó ese contrato invisible. Él no entró en esa relación buscando un trato, ni un acuerdo frío, ni una comodidad mutua. Él entró con el alma, con las manos abiertas, con el deseo real de amar y construir, y cuando uno da todo sin condiciones, recibir frialdad como respuesta no solo duele, te destroza la percepción de ti mismo. Y esto, además, tiene un impacto profundo a nivel psicológico, porque el rechazo que vive un hombre en ese tipo de relación no es el rechazo a su personalidad, ni a su físico, ni a su forma de amar, es el rechazo a su valor cuando deja de ser útil, lo que genera una herida identitaria que no se cura fácilmente, porque no solo afecta la autoestima, sino que instala un mensaje peligroso y silencioso: solo valgo mientras estoy resolviendo algo para alguien. Y desde ahí, muchos hombres, quizás más de los que imaginamos, empiezan a actuar como proveedores emocionales y financieros incluso en sus futuras relaciones, creyendo que si no dan en exceso, si no sacrifican en silencio, si no cargan con todo, serán reemplazados, abandonados o desechados nuevamente. Pero otros hacen todo lo contrario. Se van al extremo opuesto, deciden que nunca más volverán a entregarse. Cierran el corazón, se endurecen por dentro y se prometen que nadie volverá a ver su lado vulnerable. Dejan de mostrar ternura, de confiar, de amar con apertura, y así se van moldeando dos tipos de hombres rotos. Los que aman demasiado y se olvidan de sí mismos. Y los que, por no querer ser heridos otra vez, dejan de amar por completo. Por eso es tan importante entender que el amor sano no debería ser un trabajo constante para demostrar que mereces quedarte, que si alguien te ama, no necesita que te rompas por dentro cada día para que lo valore, que tu valor no está en cuanto das, sino en quién eres cuando ya no tienes nada que dar, cuando no puedes ofrecer más que tu presencia, tu honestidad, tu humanidad desnuda, y aún así deciden quedarse. Por eso es tan importante entender que el amor sano no debería convertirse en un examen diario donde debes demostrar, una y otra vez, que mereces quedarte, que si alguien te ama de verdad, no va a necesitar que te desgastes tratando de justificar tu presencia, ni que te esfuerces hasta el límite para conservar un espacio que ya debería ser tuyo. Porque cuando el amor es genuino, basta con que seas tú, sin adornos, sin estrategias, sin condiciones, con tus días buenos y con tus días de sombra.
con tus silencios, con tus miedos, con tus manos vacías si hace falta, porque quien te elige de verdad no lo hace por lo que puedas dar, sino por lo que eres cuando ya no te queda nada que ofrecer, y aún así, elige quedarse. Pero a veces, y aquí es donde empieza uno de los dolores más invisibles que puede experimentar un hombre bueno, ni siquiera eso es suficiente, porque hay personas que, cuando ya no hay caos, ni gritos, ni tensión, cuando todo se vuelve estable, tranquilo, predecible y emocionalmente seguro, comienzan a sentirse inquietas. Empiezan a buscar inconscientemente algo que las haga sentir vivas, algo que les devuelva esa intensidad que alguna vez asociaron con el amor, aunque esa intensidad haya sido tóxica, destructiva o desgastante, y es entonces cuando el hombre que no compite por atención, que no juega a ser difícil, que no desaparece para generar deseo, empieza a perder su valor en los ojos de quien aún no ha sanado. Y es ahí donde ocurre la ironía más dolorosa de todas, que el hombre que fue elegido por su estabilidad termina siendo dejado precisamente por eso mismo, porque la calma que ofrecía, al no generar sobresaltos, empieza a ser interpretada como aburrimiento, porque su capacidad de estar emocionalmente disponible sin manipular, sin castigar con el silencio, sin presionar, empieza a ser vista como falta de emoción, porque su fidelidad, su entrega, su forma de amar sin condiciones, ya no despierta mariposas, y sin mariposas, aunque sean imaginarias, aunque duren solo unos días, algunas personas creen que no hay amor. Y si tú alguna vez fuiste ese hombre tranquilo, fiel, paciente y coherente, si alguna vez fuiste dejado con excusas como me hace sentir demasiado cómoda, no es tu culpa, soy yo o ya no siento la misma emoción, entonces esta historia no te la voy a contar para que te identifiques. Te la voy a contar porque sé que ya la viviste. Su nombre era Julián, aunque perfectamente podría ser el de cualquier otro hombre que alguna vez haya entregado su amor desde la calma y no desde el miedo, desde la honestidad emocional y no desde el juego calculado de las estrategias sentimentales, desde la profundidad de quien ha trabajado por dentro de sus propias tormentas y ha llegado al punto de comprender que el verdadero amor no necesita gritar, ni destruir, ni probarse a través del dolor, para ser real y poderoso. Julián no era de esos que buscan impresionar con una sonrisa ensayada, ni de los que se colocan máscaras para parecer más interesantes, ni mucho menos de los que entran a una relación para obtener algo a cambio. Él simplemente estaba, y en ese estar, constante, firme, transparente, había una promesa silenciosa que decía: no tengo todas las respuestas, pero tengo algo que ya no se consigue fácilmente, presencia sin condiciones. Era el tipo de hombre que escucha más de lo que habla, que no interrumpe con soluciones sino que acompaña con silencio, que recuerda los detalles no porque quiera sorprender, sino porque le importas y que te hace sentir que no tienes que competir por su atención porque ya estás en el centro de su mundo, aunque él jamás lo diga con palabras, aunque nunca lo publique, aunque lo demuestre únicamente con acciones que repite día tras día, sin esperar aplausos. Cuando conoció a María, ella venía de relaciones inestables, de historias donde la adrenalina se confundía con amor, donde los celos eran una prueba de interés y donde el sufrimiento era una constante disfrazada de pasión, y al principio, como ocurre con tantas personas que viven atrapadas en esa programación emocional. La paz que Julián ofrecía le pareció un regalo inesperado, un bálsamo para sus heridas, un alivio al que se aferró con gratitud. Durante los primeros meses, ella lo miraba como si por fin hubiera encontrado lo que siempre buscó, alguien que no la haría dudar, que no desapareciera, que no reaccionara con ira, que no tuviera miedo a comprometerse, que no usara la indiferencia como castigo, alguien que la abrazara con ternura incluso cuando ella se sintiera rota, que le preparara café en las mañanas sin que lo pidiera, no por cortesía, sino porque realmente quería habitar su mundo. Y Julián, que no amaba desde la carencia, sino desde la plenitud construida con años de crecimiento interior, se entregó sin temor, con la tranquilidad de quien no necesita manipular para ser querido, de quien no compite con otros hombres ni con fantasmas del pasado, de quien ha aprendido que la verdadera masculinidad no está en el control ni en la dominación, sino en la capacidad de sostener emocionalmente a alguien sin perder su centro. Pero lo que él no sabía, lo que nadie le enseñó, porque a los hombres buenos no se les advierte sobre este tipo de peligro emocional, es que para muchas personas, especialmente aquellas que aún no han sanado sus heridas internas, la calma se vuelve insoportable, porque no saben cómo habitarla, porque la estabilidad no les resulta emocionante, porque la ausencia de drama les genera la sensación de que falta algo, aunque ese algo no tenga nombre, ni forma, ni razón. Y así, sin que él cambiara, sin que hiciera algo malo, sin que dejara de amar con la misma profundidad, ella comenzó a alejarse. Al principio, fueron pequeños detalles,
Respuestas más cortas, menos entusiasmo, miradas que se perdían en otro lado, planes que ya no incluían a ambos, conversaciones que empezaban a diluirse entre la rutina y el desinterés, pero Julián no reaccionó con reclamos ni acusaciones, sino con paciencia, con más cariño, con más atención, porque en su mente, cuando algo se empieza a apagar, uno intenta encenderlo de nuevo. Se esforzó por recuperar la chispa, por volver a hacerla reír, por revivir esos momentos que antes los unían, pero cada gesto suyo parecía pasar desapercibido, como si ya no tuviera el mismo valor, como si, de repente, su presencia se hubiera vuelto paisaje, fondo, algo esperado, pero no apreciado. Y fue entonces, una noche cualquiera, sin una conversación profunda previa, sin un conflicto que lo justificara, que ella, con esa frialdad disfrazada de honestidad que duele más que cualquier mentira, le dijo una frase que aún hoy le resuena como un eco triste en la memoria. No sé cómo explicarlo. Tú eres increíble, no me falta nada contigo, pero siento que me falta algo dentro. No sé si es emoción, adrenalina, intensidad, pero ya no siento lo mismo. Y en ese momento, Julián no respondió. No porque no tenía palabras, sino porque sabía que cualquier cosa que dijera no cambiaría el hecho de que estaba siendo rechazado por hacer las cosas bien, por no ser fuente de angustia, por no provocar celos, por no desaparecer, por no crear inseguridad. Estaba siendo descartado, no porque no amaba lo suficiente, sino porque amaba de una forma tan sana que a ella le parecía demasiado tranquila. Y eso fue lo que más le dolió. Porque no podía hacer nada para cambiarlo. No podía inventar un conflicto. No podía fingir ser alguien que no era. Y tampoco quería hacerlo. Porque sabía que, si tenía que convertirse en un problema para ser amado, entonces ya no era amor, era dependencia. Y tú, que estás escuchando esto, tú que alguna vez fuiste ese hombre fiel, presente, emocionalmente maduro, tú que no sabías jugar a hacerse el interesante porque para ti el interés es estar, no desaparecer, tú que diste lo mejor sin dobleces y así aún te dijeron que ya no sentían lo mismo. Sabes exactamente lo que se siente mirar a alguien alejarse de ti. No porque le fallaste, sino porque no la hiciste sufrir lo suficiente como para sentirse viva. No lo digas si no quieres. No tienes que ponerlo en palabras. Pero si este relato te apretó el pecho, si sentiste que describía algo que nunca pudiste explicar, entonces ya sabes que esta historia no es solo de Julián. También es tuya. La verdad detrás del dolor de los hombres buenos. Lo que une a Matías, Andrés y Julián no es solamente el hecho de haber sido dejados, ni únicamente el dolor de haber sido abandonados por personas a quienes entregaron su parte más pura, ni siquiera la frustración de haber hecho todo bien, haber sido fieles, presentes, amorosos, coherentes, y aún así no haber sido suficientes para ser elegidos o valorados. Lo que verdaderamente los une, en un nivel más profundo, más silencioso, más devastador, es que todos representaban una forma de amor que no todos están listos para recibir. Y eso no tiene que ver con lo que hicieron mal. Tiene que ver con lo que el otro no ha sanado. Empecemos por Matías, ese hombre que llegó a la vida de una mujer emocionalmente herida, que venía de una relación fallida, rota, confusa, y que creyó, como tantos otros hombres nobles, que si la trataba con más amor del que alguna vez había recibido, entonces ella aprendería a quedarse, que si le daba la calma que otros no le ofrecieron, entonces ella sabría valorarla. Pero lo que Matías no sabía, porque nadie se lo enseñó, porque ningún hombre es advertido de esto, es que cuando alguien aún no ha sanado su dolor emocional, su sistema nervioso no reconoce el amor sano como amor, sino como amenaza. Esto no es metáfora, es biología emocional. El cuerpo de alguien que creció con vínculos rotos o padres emocionalmente inestables asocia el amor con tensión, con miedo, con abandono intermitente. Entonces, cuando llega alguien como Matías, que no desaparece, que no miente, que no castiga con indiferencia, que no genera conflicto, esa calma se interpreta como falta de intensidad, y esa falta de intensidad se interpreta como falta de amor, aunque esté completamente equivocada. Y cuando esa mujer comienza a sentirse emocionalmente fuerte, recuperada, lista para volver a sentir, lo hace desde su código emocional roto. Y como Matías fue parte de su etapa de vulnerabilidad, ella siente que debe dejarlo atrás también a él, para empezar una nueva vida con alguien que la emocione más, sin darse cuenta de que lo que deja no es un hombre aburrido, sino al único que realmente la cuidó. Y Matías se queda con el alma hecha cenizas, preguntándose qué más debía haber hecho para ser suficiente. En el caso de Andrés, la herida es diferente, pero igual de brutal. Él no fue el refugio emocional de una mujer rota. Él fue su proveedor,
su base, su pilar. Fue ese hombre al que muchas mujeres llaman marido ideal, trabajador, comprometido, protector, generoso, dispuesto a compartirlo todo. Pero lo que Andrés no vio, porque su naturaleza no le permitía sospechar, es que hay personas que no entran en relaciones por amor, sino por conveniencia emocional o económica, y que disfrazan esa conveniencia de vínculo verdadero. Andrés amó desde su estructura, con hechos, con recursos, con tiempo, con cuidado. Y cuando su capacidad de dar empezó a fallar, porque perdió el trabajo, porque atravesó un momento de crisis, porque se desmoronó un poco, lo que se desmoronó con él no fue la relación, fue la fantasía de estabilidad que ella había proyectado sobre él. Porque esa mujer no lo amaba por quien era, sino por lo que le facilitaba. Y cuando Andrés ya no era funcional, entonces dejó de ser deseado. Porque su presencia no estaba sostenida por un vínculo emocional profundo, sino por un intercambio no hablado: yo te doy amor mientras tú me mantienes cómoda. Y cuando Andrés entendió eso, lo que se rompió no fue su corazón, fue su identidad. Porque entendió que había sido querido solo mientras era útil, y que en el momento en que él necesitó ser sostenido, no hubo nadie. Y luego está Julián, el más invisible de todos. El hombre que lo hizo todo bien. El que era estable, tranquilo, maduro, emocionalmente presente. El que no discutía por todo, que no celaba, que no jugaba a desaparecer para ser deseado, que no manipulaba con su silencio, que no hería para luego pedir perdón. Julián amaba desde la conciencia, desde la serenidad, desde el respeto, desde una masculinidad sana y contenida. Y fue, justamente por eso, que lo dejaron. La mujer que estuvo con él no supo cómo sostener una relación que no tuviera caos. No supo cómo vivir en una rutina emocional estable. No supo cómo recibir sin miedo. Porque toda su historia emocional estaba ligada al conflicto, al amor que duele, a la intensidad tóxica que se convierte en adicción, al drama que se confunde con pasión. Y entonces, cuando Julián no generó ese desequilibrio emocional al que ella estaba acostumbrada, pensó que ya no lo amaba. Pero no era falta de amor. Era falta de trauma. Porque para alguien que ha vivido del desorden emocional, el orden no se siente como amor, se siente como aburrimiento. Y entonces lo dejó, diciéndole que era maravilloso, pero que faltaba algo. Sí, ese algo era dolor. El dolor que Julián, por ser sano, no supo ni quiso provocar. Y entonces, tú, que estás leyendo esto con el alma agitada, con el corazón reconociéndose en cada palabra, te preguntas: ¿entonces ser bueno ya no basta? ¿Entonces estar emocionalmente disponible, ser estable, ser honesto, ser presente, ya no es suficiente para ser amado? Y la respuesta es dolorosa, pero necesaria. No es que no sea suficiente. Es que no todos están listos para recibirlo. Y cuando tú llegas entero a la vida de alguien que solo conoce relaciones fragmentadas, esa persona, en lugar de agradecerte, muchas veces huye. No porque tú no valgas, sino porque aún no saben cómo amar a alguien que no los rompa primero. Y es ahí donde comienza el verdadero dilema, porque hay algo que nadie le enseña a los hombres: cómo proteger su corazón cuando todo lo que desean es entregar amor genuino. No existen manuales para quienes nacen con la capacidad de dar sin condiciones. Tampoco hay advertencias en la vida real que te digan: ten cuidado, no todos los gestos de dulzura son sinceros. Así que caes. Caíste cuando ella te miró como si fuera suficiente. Cuando te escuchó hablar de tus sueños como si los respetara. Cuando miraron tus gestos pequeños como si fueran grandes hazañas. No sabías que, a veces, el afecto es una estrategia, no una emoción. Pero lo que más duele no es el rechazo. Lo que más duele es darte cuenta de que todo ese amor que entregaste terminó siendo usado como una herramienta más para alimentar el ego de alguien que no tenía la menor intención de cuidar tu alma. Porque sí, existen personas que solo aparecen cuando se sienten vacías y desaparecen cuando tú intentas llenarlo con algo más que apariencias. Personas que nunca se involucran del todo, pero se aseguran de que tú sí lo hagas. Que juegan con tus palabras, con tu tiempo, con tu entrega. Y luego se van, como si todo hubiera sido un experimento emocional. Por eso es urgente aprender a identificar las señales que preceden al dolor. A veces, el primer síntoma no es el desprecio, es el entusiasmo excesivo sin profundidad. Esa rapidez con la que dice que nunca conoció a alguien como tú, cuando aún no te conoces realmente.
Ese apego repentino, esa necesidad constante de atención que luego se transforma en ausencias prolongadas y excusas ambiguas. Porque el patrón es siempre el mismo. Te idealizan demasiado pronto, te colocan en un pedestal que no puedes sostener y después, cuando muestras tus lados humanos, simplemente pierden el interés. También debes poner atención al tipo de conflicto que aparece. Las discusiones sin propósito, los celos disfrazados de preocupación, el sarcasmo constante cuando hablas de tus logros o ese tono pasivo-agresivo que te deja confundido entre si fue un chiste o un ataque. Esas no son formas de conexión, son indicadores de una mente que aún no ha aprendido a amar sin destruir. Una bandera roja frecuente, aunque difícil de aceptar al inicio, es la falta de reciprocidad emocional. Si tú eres el que siempre pregunta cómo se siente, el que busca soluciones, el que está ahí cuando todo está mal, y nunca recibes lo mismo cuando tú eres el que necesita apoyo, entonces no estás en una relación, estás en un desequilibrio. Si cada vez que expresas una emoción, ella la minimiza o cambia el tema hacia sí misma, no es falta de empatía, es un mecanismo de defensa emocional que puede herirte profundamente si no lo detectas a tiempo. Otro comportamiento común en este tipo de personas es el uso de tu vulnerabilidad como un arma. Cuando en un momento de sinceridad compartes algo íntimo, y tiempo después te lo lanzan como reproche, broma o argumento para invalidarte. Ese tipo de manipulación no siempre es evidente, pero tiene un efecto corrosivo sobre tu autoestima. Es una forma de castigo emocional pasivo, y si no pones límites, terminarás dudando de tu derecho a sentir. También hay patrones silenciosos pero peligrosos. Las críticas constantes disfrazadas de te quiero ayudar, las comparaciones sutiles con otras personas, el elogio condicionado, solo te valoran cuando haces algo que ellas aprueban, y el juego de retirarte la atención justo después de que tú das más. Esto genera ansiedad emocional y adicción afectiva. Lo peor es que muchas veces ni siquiera se hace con maldad consciente, sino desde vacíos personales no resueltos que te arrastran si no estás atento. Cuando un hombre es bueno, no por debilidad, sino por decisión, suele creer que los demás actuarán con la misma lealtad. Es un error que duele, pero que enseña. Porque uno aprende a golpes que no todo el mundo está listo para recibir amor sano. Que hay personas que huyen precisamente cuando se sienten verdaderamente vistas. Que el afecto honesto espanta a quienes solo saben relacionarse desde el drama, la carencia o la validación superficial. Y tú, sin darte cuenta, te quedas atrapado tratando de salvar a alguien que no quiere ser rescatado. Porque no busca amor, busca atención, y cuando ya la tiene, pierde el interés. Lo más cruel es que el tipo de mujer que daña de esta forma no siempre lo hace con gritos, ni con infidelidades, ni con escenas. A veces lo hace con indiferencia. Con esas miradas vacías mientras tú le hablas de lo que te importa. Con esa costumbre de interrumpirte justo cuando empiezas a abrirte. Con esos silencios que no buscan comprensión, sino castigo. Esa manera de no estar cuando más la necesitas, y de regresar cuando ya empezaste a superarla. No es una villana de novela. Es una mujer herida que aprendió a protegerse usando a los demás. Y si tú no sabes poner límites, te conviertes en uno más de sus refugios temporales. Aquí es donde muchos hombres comienzan a quebrarse por dentro. No porque hayan sido débiles, sino porque nadie les enseñó que el amor no se demuestra tolerando todo. Que ser comprensivo no significa dejarse anular. Que ser un hombre atento y respetuoso no significa dejar que jueguen con tus emociones, porque cuando ella te hiere, tú no gritas, no reclamas, solo te callas. Y ese silencio es lo que más te rompe. Porque sabes que si hablas, la pierdes, pero si no hablas, te pierdes a ti mismo. Entonces te hago esta pregunta, directa, cruda, necesaria. ¿Cuántas veces más vas a ignorar las señales solo porque deseas que sea diferente? ¿Cuánto tiempo más vas a esperar a que cambie, cuando en el fondo sabes que el único que se está transformando, y no para bien, eres tú? ¿Cuántas veces más vas a ignorar las señales solo porque deseas que sea diferente? Porque, en el fondo, tú ya lo sentías. Algo no encajaba. Había gestos que no eran tan inocentes como parecían. Frases que sonaban a afecto, pero escondían juicio. Actitudes que, al principio, decidiste pasar por alto, convencido de que eran detalles sin importancia, y sin embargo, con el tiempo, esos detalles empezaron a pesarte más que su cariño. No fue de golpe. Fue sutil. Como el agua que gotea sin pausa hasta romper la roca. Y ahora lo sabes.
Esas pequeñas alertas que preferiste callar eran las primeras grietas del vínculo. Eran las primeras banderas rojas, disfrazadas de intensidad, de atención, de interés. Porque muchas veces el peligro no llega con insultos, sino con sonrisas disfrazadas. No es que no te avisara. Es que tú no quisiste ver. Comienza así, te dice que nadie la ha tratado como tú. Te hace sentir especial demasiado pronto. Te hace pensar que eres diferente, único, su salvación. Pero detrás de cada palabra hay una urgencia emocional que no tiene que ver contigo, sino con su necesidad de llenar un vacío que no le corresponde a nadie más. Porque las señales siempre estuvieron ahí, pero eran tan pequeñas, tan disfrazadas de cariño o vulnerabilidad, que las confundiste con algo humano, con algo que merecía tu paciencia. Pero no todo lo que parece ternura lo es. Y no toda herida justifica el daño que termina causando. Hay comportamientos que se repiten con precisión quirúrgica. Y si no estás atento, caes. Uno de los más comunes es la idealización precoz, esa rapidez con la que te dice que eres el mejor que ha conocido, que contigo todo es diferente, que siente una conexión que nunca antes sintió. Pero si ni siquiera te conoce del todo, ¿por qué ya te coloca en el pedestal? No es amor, es necesidad. Y el problema es que quien te idealiza demasiado rápido, también te descartará con la misma velocidad cuando dejes de encajar en su fantasía. Otra señal que muchos ignoran es el cambio de tono después de que te entregas emocionalmente. Al inicio hay mensajes todos los días, preguntas profundas, atención constante. Pero cuando ya te tiene, cuando ya sabe que estás enganchado, algo se apaga. El esfuerzo desaparece. Las conversaciones se vuelven unilaterales. Y cuando tú lo notas, te dice que estás exagerando, que todo está bien, que solo ha estado ocupada. Pero tu instinto sabe que no es eso. Es otra cosa. El juego terminó y tú fuiste el premio. También debes observar cómo manejan los desacuerdos. ¿Puede discutir sin ridiculizar? ¿Es capaz de escuchar sin convertir cada conversación en una batalla donde solo ella puede ganar? Porque si cada conflicto termina contigo disculpándote, aunque no hiciste nada malo, estás en manos de una persona que no quiere construir, sino dominar. Y cuidado con la forma en que habla de los demás. Especialmente de sus ex. Si cada historia pasada la narra desde el papel de víctima perfecta, si nunca asume su parte, si todos fueron tóxicos, locos o controladores, lo más probable es que no haya aprendido nada, y tú serás el próximo personaje en ese mismo guión. Otra bandera roja silenciosa es su relación con tu independencia. Si te cuestiona cuando sales con tus amigos, si se molesta cuando no respondes de inmediato, si hace dramas por tu tiempo a solas, no es que te quiere mucho, es que necesita controlarte. Porque alguien que te ama de verdad no teme a tu libertad, la celebra. Y luego está la más peligrosa de todas. Esa sensación de que ya no puedes hablar con libertad. De que si eres muy sincero, se ofenderá. De que si muestras tu tristeza, te invalidará. De que si revela tus dudas, te hará sentir culpable. Cuando empiezas a guardarte lo que sientes para no perderla, ya te perdiste a ti. Si deseas que profundice más en cómo ese tipo de relaciones destruyen tu identidad desde lo silencioso, si quieres que hablemos más a fondo sobre cómo reconocer patrones emocionales, comportamientos camuflados y heridas no resueltas que se manifiestan como amor, coméntalo abajo. Escríbeme, yo también lo viví porque aquí, entre todos, vamos a reconstruirnos. Y vamos a recordar algo que a muchos les han hecho olvidar. Tú también mereces ser escuchado. Tú también tienes derecho a sentir. A decir esto me dolió sin que te miren como si eso te hiciera menos hombre. Pero ahora que ya abres los ojos, que ya no niegas lo que viviste, que reconoces que hubo manipulación, desbalance, autoabandono, ahora comienza el trabajo real. Y no es repostear frases de motivación. Ni llenarte de distracciones vacías. Es un trabajo interno, real, incómodo, pero profundamente liberador. 1. Detén la disonancia cognitiva emocional. Cuando una relación ha tenido momentos buenos y otros devastadores, tu mente tiende a justificar lo malo por lo bueno vivido. Pero también me trató bien. Pero hubo momentos hermosos. Eso es una distorsión. Y mientras no rompas con esa narrativa, te quedarás atrapado justificando lo injustificable. La sanación empieza cuando puedes sostener ambas verdades. Sí, hubo cosas buenas,
pero también me rompió. Y por eso me alejé. 2. Haz una desintoxicación emocional completa. Así como se hace con una adicción, necesitas cortar todo aquello que te reactivó. No mires sus redes. No revises sus fotos. No idealices lo que pudo ser. Cada vez que lo haces, refuerzas el lazo traumático. Haz un compromiso contigo, mínimo 30 días sin contacto directo ni indirecto. Solo así el sistema nervioso deja de reaccionar como si siguieras en la relación. 3. Repara tu sistema de apego desde lo práctico. Muchos hombres con buen corazón desarrollan apegos ansiosos sin saberlo. ¿Te sentiste angustiado si no respondías? ¿Sentías que todo lo malo era tu culpa? ¿Hacías lo imposible para evitar una discusión, incluso cuando tenías razón? Eso es una pista. Para comenzar a sanar, empieza a reconstruir el vínculo más importante de todos, el que tienes contigo mismo. Dedica tiempo a lo que habías abandonado. Leer por placer. Entrenar tu cuerpo. Conectar con hombres con los que puedas hablar sin filtros. Volver a tus metas, incluso si se sienten lejanas. 4. Cambia tu concepto de amor. Muchos hombres aprenden a querer desde la escasez emocional. Si doy más, me amarán más. Eso te convierte en proveedor afectivo, no en compañero. Aprende que el amor sano no exige que te pierdas. No te castiga con indiferencia. No te manipula con culpa. El amor real se construye con dos personas enteras, no con uno reparando al otro. 5. Busca un espacio donde puedas sanar acompañado, guiado por alguien que entienda lo que significa ser hombre y estar roto por dentro. Y esto no es un cliché, es una herramienta poderosa. Terapia no es para los que están mal. Es para los que están cansados de llevar el peso de todo solos. Busca un terapeuta con enfoque en relaciones de apego, trauma relacional o psicología masculina. O únete a espacios donde otros hombres puedan compartir desde la vulnerabilidad sin miedo a ser juzgados. La sanación no se logra en soledad. Se potencia en presencia segura. 6. Redirige tu energía a tu propósito. Una relación tóxica te desconecta de ti. Te hace olvidarte de lo que soñabas, de lo que deseabas crear. Recuperar tu propósito es más que una motivación, es un ancla. Vuelve al gimnasio. Lanza ese proyecto pendiente. Haz esa formación que dejaste. Crea algo que sea solo tuyo. Porque cuando tu energía se concentra en ti, dejas de necesitar que alguien más te dé sentido. 7. No te cierres al amor, pero no vuelvas desde la carencia. Después de una ruptura así, muchos hombres caen en dos extremos. O se resisten y no vuelven a confiar en nadie. O buscan rápidamente a alguien nuevo para llenar el hueco. Ambas son trampas. La única salida real es aprender a estar completo contigo, sin necesidad de ser validado. Y desde ahí, amar con conciencia, no con hambre emocional. Y ahora, respira. Porque llegaste al final, sí. Pero no al final del dolor. Al final del autoengaño. Al final de esa etapa donde permitías que te quisieran a medias, mientras tú lo dabas todo. Ese ciclo se rompe aquí. Ahora. Escúchame. No viniste a este mundo para vivir recogiendo migajas emocionales. No estás aquí para demostrarle a nadie que mereces ser amado. No vives para sostener personas rotas que se niegan a sanar. Tú estás aquí para honrar tu alma. Para entregar tu amor solo a quien tenga la madurez y la paz suficiente para sostenerlo contigo. A veces, lo más espiritual que puedes hacer es poner límites. Cerrar la puerta con firmeza. Elogert. Llorar lo que duele, pero no quedarte a vivir ahí. Levantar la cabeza con dignidad, aunque el corazón siga ardiendo por dentro. Porque hay una fuerza más grande que habita en ti. Una voz que no grita, pero que sabe. Una energía que no se muestra cuando todo va bien, sino justo cuando estás roto. Y aún así decides volver a levantarte. Eso es fe. Fe en ti. En tu capacidad de reconstruirte. De volver a mirar al mundo sin miedo, con los ojos limpios y el alma de pie. Tú no eres ese error que cometiste. No eres esa relación que fracasó. Tú eres el que sobrevivió a eso. El que aprendió. El que sigue. Y escucha bien esto. Cuando el dolor te quiera arrastrar otra vez,
cuando el recuerdo vuelva a tocar tu puerta, cuando tu pecho sienta que no puede más. Haz silencio. Cierra los ojos. Y repite contigo mismo. No vine a esta vida a quedarme roto. Vine a convertirme en la versión más fuerte, más consciente y más libre de mí mismo. Y ese hombre que hoy renace desde el caos, merece un futuro limpio, real y sin cadenas. Y si nadie te lo ha dicho aún, déjame decírtelo ahora. Lo vas a lograr. Porque supiste elegirte, cuando nadie más lo hizo.